Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas involucradas en el cine, el audiovisual y la cultura en general. El día de hoy es especial porque nos acompaña desde Huancayo Rómulo Zulca. ¿Cómo estás, Rómulo? Bienvenido. Ah, bien, ahí, todo tranquilo. Ahí ya Eso, chucachiquinquiche. perfecto. Entonces, ¿te parece, Rómulo, si compartimos pantalla y vamos hablando un poco de las novedades que se vienen con relación a próximas proyecciones y también sobre tu trabajo audiovisual? ¿Te parece? Dale, dale, está bien. Entonces vamos a comenzar con las invitaciones para que un poco la gente esté informada. Esta semana Rómulo tiene dos proyecciones, ¿no? ¿No es así, Rómulo? Esta es la primera en la BNP, a propósito del Día de las Lenguas Originarias del Perú, ¿no, Rómulo? Sí, tenemos esto es nuestra primera proyección gratuita que va a ser en el país de Érase una vez en los Andes, después de su participación en la cartelera comercial y en los diferentes festivales internacionales. Y me parece, creo que el 30 tenemos otra proyección, creo que es el viernes, creo, no estoy al tanto de qué Sí, día acá es, está. eh, de Eh, teloneras. exacto. Entonces vamos por partes. Primero tenemos la proyección este martes 27 en la BNP, que queda en la biblioteca que queda en San Borja, ¿no? En la sede, en el auditorio de Mario Vargas Llosa, en el marco de este ciclo que hacen ellos de cine peruano. Ahí se va a proyectar tu primer largometraje de ficción. Y en la sala Armando Robles Godoy, el Ministerio de Cultura, el viernes 30 se proyecta Teloneras, ¿no? Es así. Sí, exactamente. En el caso de la Biblioteca Nacional, es para conmemorar el Día de las Lenguas Originarias, que como la película está hecha en quechua, pues igual, en mi caso también soy quechua hablante y también casi en la mayoría de las películas que hicimos de la gente que hizo, pues somos quechua hablantes y somos también de las diferentes regiones del país, ¿no? Ya sea de Ayacucho, Huancavelica, de Junín, entonces es como también para ver el tema de qué tan importante es las lenguas originarias, ¿no? Entonces, en nuestro país y aparte también que hay que entender que somos más de 4 millones de peruanos que hablamos quechua y, y que creo que es muy fundamental que haya una participación de la gente quechua hablante y también de las obras que están hechos en quechua, ¿no? No solo en el cine, sino también en la literatura, en la pintura, en las diferentes artes, que es fundamental para nuestra subsistencia como seres, ¿no? Ujú. En el caso de esta proyección del martes 27 hay conversatorio al final, ¿no? Haces- Sí, yo voy a participar algo breve nada más vía Zoom, porque pues, no me permite viajar por el tema laboral que voy haciendo, pero igual Maribel también se va a conectar vía Zoom para las preguntas del público, etcétera. Entonces la invitación está dada. Este martes 27 a las 7 de la noche en la BNP pueden disfrutar gratuitamente de Érase una vez en los Andes y al final hay un conversatorio con la participación virtual de el director y la protagonista de la película. Y el viernes 30 está el documental Teloneras en la sala Armando Robles Godoy, también una función gratuita. Bueno, Rómulo, hemos estado revisando un poco tus páginas, un poco googleándote y hemos encontrado una cuenta en Vimeo donde hay una bio muy actualizada de lo que has hecho, que me parece interesante que la gente lo pueda leer, pueda revisar. Y yo, la primera consulta que tengo, Rómulo, es con relación a, tú eres ayacuchano, pero vives hace mucho tiempo en Huancayo, ¿no? Claro, no, 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 no. Yo nací en Santa Rosa de Textes. Santa Rosa de Textes, que es un pequeño anexo del distrito de Ayahuanco. Ayahuanco pertenece a Huanta, Ayacucho. Literalmente Ayahuanco está en el Valle del Vizcatán, en el Valle Vizcatán, que es como que el codito de Ayacucho, que por un lado, por el otro lado está la frontera con Huancavelica, por el otro lado está con Junín, y por el otro lado con el Cusco, y por el otro lado con Apurímac. Estamos como que todos casi por ahí. Y también creo que es la parte más difícil que ha tenido que soportar el país y nosotros, porque hasta ahora, ¿no? Se habla mucho del terrorismo, del narcoterrorismo, se podría decir ahora, porque el terrorismo ya no existe ese lugar. Entonces, de ese lugar es de donde yo provengo, ¿no? Es como que Ayahuanco
hasta ahorita me parece que es considerado uno de los distritos más pobres de este país. Y en el 2015 Ayahuanco se separó en dos. Ahora hay un nuevo distrito que se llama Pocacolpa, que ya es más cerca a Campo Herminio, a la central hidroeléctrica Campo Herminio, etcétera, ¿no? O sea, que igual hay cosas que van pasando por esos lugares. Entonces, de ahí soy. En el 97 pasé a Huancayo a vivir, entonces en Huancayo vivo desde el 97 hasta ahora, pues, ¿no? Pero siempre estoy como que entre Huancayo y Ayacucho y, o sea, es un viaje no muy largo, pero es como que estoy en esos ambos lugares, ¿no? Entonces, la foto que está ahí es la de es una foto que hizo Teófilo Inostroza y Razábal. En la foto, una de las niñas que está con la señora, que la señora que tiene la cámara, la niña me parece que de la izquierda es la hija de Teófilo Inostroza y Razábal. Lo demás todos son como una puesta en escena nada más, ¿no? Ujú. Es un poco de la historia de esa foto. Pero esa foto también, Teófilo Inostroza y Razábal también es un migrante, ¿no? O sea, él no es huancaíno, él es huancabelicano, ¿no? Y también terminé en Huancayo y bueno, es parte, o sea, en sí Huancayo pues está lleno de muchos huancaínos, ya no de huancas, ¿no? Porque los huancas están en otra situación, entonces más bien los que hacemos cosas y vamos haciendo, somos los que hemos podido migrar, ¿no? Entonces, eso es un poco de, no solo en el caso de Teófilo Nostroza, o sea, de mucha gente que ha hecho muchas cosas en el Valle del Mantaro, pues son gente que ha venido de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de Picaflor de los Andes, de Alberto Gil Maima, pero él nació, por ejemplo, en Huanta, tiene una partida de nacimiento que ha nacido en Huanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, nadie dice exactamente si el que ha hecho la canción ícono de los huancaínos, que se llama Yo soy huancaíno por algo, es realmente huancaíno, ¿no? Es una cosa, pero que los huancaínos lo reconocen como si fuera huancaíno. Entonces, no hay nada más que hablar por ahí, por eso. Pero yo creo que Huancayo me ha adoptado, o sea, para mí es una pequeña patria adoptiva que me ha dado. Entonces, vivo acá muchísimos años, pago mis impuestos acá, etcétera, ¿no? Y hay una coincidencia también con relación a desde cómo comienzas tu producción y también esta generación nueva de gente de Huancayo que está produciendo, ¿no? Perteneces a esa generación siglo XXI, se podría decir, de gente produciendo desde Huancayo, ¿no? Sí, o sea, a los muchos que conozco que hacen cine en Huancayo, pues sí, todos son muy jóvenes, ¿no? O sea, todos son muy, como por ahí alguien diría, ¿no? Todos somos muy pulpines, una cosa así, pero que también hemos ido aprendiendo otras cosas, ¿no? O sea, también nos hemos enfocado en querer aprender en la parte académica y también en la parte técnica, ¿no? Porque yo creo que hacer cine, pues no, en un país tan pobre como el nuestro, que no tiene una escuela de cine, no tiene una cinemateca, una cuota de pantalla, o sea, tenemos una ley de cine que está hasta el queso, se puede decir así. Entonces, si no tenemos una escuela de cine, lo que a muchos de Huancayo lo que nos toca es salir, ¿no? O sea, salir fuera y poder aprender, ¿no? Entonces también no es que seguimos haciendo cine amateurmente, sino que también nos enfocamos en querer salir, ¿no? O sea, por ejemplo, en la foto que está ahí, por ejemplo, Marcio, que está a mi costado, él se fue a Colombia, a Congo, a estudiar específicamente para ver el tema de fotografía, ¿no? Y ahí ha participado en varias películas como primer asistente, segundo asistente de fotografía en películas, en largometrajes, de gente que ha hecho películas en Trujillo, acá en Huancayo. Ahora me parece que ha terminado de grabar un corto hace poco nada más, hace 2, 3 días atrás, acá en Huancayo, que ganó un chico también. Entonces también tratamos de seguir creciendo en esa parte, ¿no? Entonces, la idea es, por ejemplo, hay una chica que también es de Huancayo, pero que ya vive mucho tiempo en Lima, que es Josefina Urco, que ahorita está estudiando, creo que va a ser, me parece que es la primera huancaína que se ha ido a estudiar el curso regular de fotografía a Cuba, ¿no? Entonces, son cosas que también nosotros entre huancaínos nos apoyamos, ¿no? Es como que hoy por ti, mañana por mí, no sé, pero la cosa es que la gente que va saliendo afuera, pues también trata de jalar a los demás, ¿no? Eso es algo que te enseñan en Huancayo, ¿no? O sea, es algo muy huancaíno eso, ¿no? O sea, si yo estoy allá, yo te jalo como sea y vemos cómo hacemos para seguir aprendiendo, ¿no? Eso es algo muy,
muy chévere y algo muy antiguo también que siempre se ha dado en las culturas Wari, Chopca, Pocras, y en especial de los Huancas y de los Chancas, ¿no? Entonces, es algo así como que en este lado, pues siempre se trata nos tratamos de darnos las manos entre todos, ¿no? O sea, claro que algunos más, algunos menos, pero eso también es una filosofía que viene de antes y yo creo que esa es la única forma de que nosotros podamos crecer y podemos hacer cosas mejores, ¿no? Porque entendemos que en Huancayo se ha hecho cine hace muchísimos años, ¿no? O sea, es más, el primer festival que se ha hecho en el país se ha hecho acá en Huancayo, el festival de cine que organizó Teófilo Inostroza y Razábal, junto con la gente del Huanca Villanueva, que luego todos ellos terminaron migrando al Cusco, ¿no? Para juntarse con Luis Figueroa, entre Eugenio otra gente, Nishiyama, claro. para fundar la Escuela de Cine Cusqueña. Imagínate, antes que se funde la Escuela de Cine Cusqueña, ya habían hecho cine en Huancayo, ya se había hecho festivales en Huancayo. Entonces, de alguna forma, Huancayo ha tenido mucha trascendencia en este ámbito porque hay minería, ¿no? Hubo minería en La Oroya, entonces eso ha hecho que muchos gringos, mucha gente europea y estadounidense llegue ahí y traiga equipos, y luego con la llegada del ferrocarril, pues se ha ido independizándose, se puede decir así, los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como alguna vez yo leí un texto donde el señor Teófilo Nostroza y Razabel cuenta cómo él obtuvo una cámara, una Bolex, ¿no? O cómo él obtuvo sus primeras cámaras fotográficas, etcétera. Entonces, también ha sido eso que nos ha ayudado a tener cierta relevancia, o bueno, que les ha ayudado, ¿no? Y luego a nosotros también poder seguir continuando Ujú. haciendo cine. Ha habido formación, ¿no? Muchos de los realizadores de Huancayo se han ido a formar, se han capacitado también de manera autodidacta y están produciendo, no, digamos, no se han quedado en algunas zonas donde se han capacitado, han vuelto, han regresado, están produciendo, hay regularidad y es un cine muy variado, ¿no? Yo veo en la foto que hay, por ejemplo, a Hans que hace un cine distinto al que tú haces, ¿no? Pero no por eso menos importante, ¿no? Claro, o sea que no solo, por ejemplo, acá me parece que está, por ejemplo, la gente que de Yaku Files, que ellos son también unos. Sí, acá está junto a Hans y me parece que a Eduardo. Ujú. Igual ellos también hacen ciencia ficción, ¿no? Algo que ni en Lima hacen, ¿no? Entonces acá se Claro. hace ciencia ficción, se hace mucho cine de terror, o sea, hay un poco de todo, incluso antes de la pandemia había mucha asistencia a este tipo de proyecciones, incluso había cine de comedias, había cosas que se iban mezclando, o sea, ¿no? Cosas que algo que, o sea, en otras partes no creo que la gente se atreva a hacer, ¿no? Pero acá, o sea, sí, se atrevieron a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es paja, ¿no? Pues, o sea, no es, como tú dices, lo de bueno es que la gente que sale de acá termina volviendo, de alguna forma, ¿no? No somos como otros lados se van con un fondo, se van a Europa y ya no quieren volver de Europa, ¿no? Entonces, eso es algo que Bueno, también la no gente se tiene su debería dar. derecho, claro, si encuentra facilidades ahí, bueno, también, ¿no? Pero no lo Que, puedes hacer con el fondo del Estado peruano, yo creo, ¿no? bueno, ya, esa es una materia de discusión, nos vamos a ir por las ramas, pero igual es un punto debatible, ¿no? Eh, Claro. Acá también tengo una bio tuya, un poco desactualizada de Retina Latina, porque hay unos trabajos tuyos se han proyectado en esa plataforma que me parece muy interesante destacar. Y a mí me preguntaba Rómulo en el sentido de que tú siempre viste como un desempeño profesional el cine, o antes pensaste en estudiar otra cosa, o siempre fue el cine tu meta, tu horizonte. Mira, cuando yo terminé colegio, pues yo crecí en un albergue, ¿no? Para huérfanos. Entonces, en ese albergue me decían, pues Rómulo, con la capacidad que tienes, que no sé qué, fácil podrías estudiar para ser médico, ingeniero. Y, ¿no? Entonces yo les dije, pero no, a mí no me gusta. Entonces yo tengo un tío que murió en Huanta, que se llama Jaime Ayala Zulca, que era un corresponsal del diario La República en ese entonces, y, y o sea, él murió siendo periodista, ¿no? Entonces, y él murió muy joven, murió a sus 22, 23 años. Entonces, como que yo siempre dije, yo quiero ser periodista, ¿no? Quiero ser periodista y nada más. O sea, y además cuando yo egresé a la Facultad de Comunicación de la Universidad del Centro, pues mis apoderados me dijeron, mira, Rómulo, pues no importa estudiar para ser administrador, ¿no? O sea, no importa estudiar cualquier cosa, pero no estudies eso, me decían. Entonces, era como que, oye, si me van a decir que no, pues
mejor, ¿no? O sea, era como que, para mí era decirles, ok, o sea, a ustedes no les gusta, pero yo quiero hacer esto y, o sea, si me muero de hambre o si en el proceso se pone difícil la cosa, pues al final y al cabo, el único responsable voy a ser yo, ¿no? Entonces, así fue como que decidí estudiar comunicaciones, pero cuando ya estaba ya, antes de ir a la universidad, estudié, antes había una escuela de periodismo en Huancayo que se llama Comunicadores Asociados. Yo estuve en esta escuela junto con otros chicos que también están en la anterior foto, con Marcio, con Luis Basile, con mucha gente de Huancayo. Y en ese año pues conocí un poco de todo lo que se hacía, lo que tú haces los 5 años en la universidad te enseñaban en un año, ¿no? Entonces, ahí fue como que me fui definiendo en lo que quería realmente hacer, ¿no? Y era como que dije, quiero hacer cine y nada, entonces de ahí me enteré sobre la existencia de la escuela en Cuba. Y era como que para poder estudiar en la escuela de Cuba, pues tenías que tener cierta militancia izquierda, que mucha gente en Junín la tiene, ¿no? Entonces, en Huancayo en especial, y que para poder acceder a poder irte a Cuba, pues tenías que ser algún allegado de alguien, ¿no? Para que te puedan dar una beca, etcétera. Si no, pues si tenías plata, lo pagabas y te ibas, ¿no? Entonces, y en mi caso, pues, es más, yo fui al Partido Comunista Peruano para ver cómo era este caso, ¿no? Y me dijeron, pucha, si no tienes nadie que te avale, pues difícil, ¿no? Entonces, bueno, si no hay plata, pues estudiamos lo que haya, ¿no? Entonces, así fue como que me puse a estudiar comunicaciones en la Universidad Nacional Centro del Perú. Y bueno, ya luego me fui a hacer una maestría a la Escuela de Cine a Cuba. Ujú. Ahí me surge una duda, por ejemplo, Rómulo. Pero ¿qué fue lo que te motivó? O sea, ¿qué hizo decirte, oye, yo creo que soy hábil para las comunicaciones, el periodismo? Entiendo la influencia del tío que dices, pero ¿hay algo más que detonó para que tú decidieras estudiar comunicaciones audiovisuales? Yo siempre he escrito desde muy chibolo, o sea, desde que estaba en el colegio escribía mucho y, y, y lo que podía escribir pues tenía relevancia, ¿no? O sea, no solo para mí, sino para la gente que lo leía. Me decían, oh, Rómulo, ya, yo creo que sí, la vas, ¿no? Entonces, cuando yo decidí estudiar periodismo, yo decidí estudiar periodismo porque yo creía que podía redactar en los diarios, una vaina así, ¿no? Entonces dije por eso. O sea, no era porque era bueno con la cámara, nada más la cámara antes de decidirme hacer comunicación o periodismo, ni siquiera me interesaban las cámaras. Pero cuando ya te topas con una cámara, que lo que estás grabando y quieres hacer otra, entonces, pues, eh, y cuando estudié en esta escuela, Huancayo, hicimos un documental también, ¿no? Hicimos un documental, no sé dónde estará ese documental, yo creo que ya feneció, pero es un documental que hicimos sobre un parque que existe acá, que está hecho al estilo Gaudí, ¿no? Es un estilo español que se hizo, hay un parque grande que se llama Parque de la Identidad, entonces abarcamos un poco sobre hacer un documental o un mediometraje, algo así en Huancayo, ¿no? Entonces, eso fue como para la sustentar, para que te den el certificado de egresado, ¿no? Una cosa así. Entonces, así fue, no es que yo haya tenido alcance a las cámaras, nada, entonces, pero comenzó más por el lado literario, ¿no? Ahora que has hablado de tus cortos, me parece que podemos hacer un breve repaso de lo que has hecho, lo que has producido, Rómulo. Y a mí me parece interesante porque ahí también se ata lo que tú hablaste, ¿no? Del caso Cuba, ¿no? De la experiencia de haber estudiado en la escuela en diferentes momentos, creo. Primero por un curso y después por una maestría. Pero ahí vamos a hacer un breve repaso, ¿te parece? Osmani es el primer corto que yo vi de ti, ¿no? Puedes hablarle un poco a la gente cómo surge y dónde te agarró, en qué etapa de tu vida te agarró a hacer este trabajo cortometraje. Yo fui a Cuba en 3 ocasiones. Fue el 2016, el 2020, y en el 2020 me regresé en plena pandemia, y el 2022. Entonces, este corto lo hicimos el 2016. Este corto lo hicimos justo antes de que Fidel Castro muera. Y justo cuando nosotros terminamos de rodar el corto, era un viernes, terminamos de rodar y era como que íbamos a ir a un compartir, una cosa así. Y ese día Castro muere como a las 10:30 de la noche y se suspende todas las actividades en la isla y todos a su casa y calabaza, calabaza, ¿no? Entonces, ese año fue que hicimos este corto o sea, con la asesoría de la escuela, etcétera. Y nada, o sea, fue algo, un rodaje creo que de unos 3 4 días, un poco así.
y fue muy a la guerrilla, ¿no? Cámara en mano, cosas como esa, ¿no? O sea, fue chévere también para mí una forma de aprendizaje, ¿no? Y ya luego, volviendo a Huancayo, pues rodé a Rimas de Carro. A mí me gusta mucho la fotografía y en especial el blanco y negro. Ujú. Entonces dijimos, hay que hacerlo en blanco y negro y así fue como hicimos este corto que era un poco más de seguimiento, cosas como eso, pero que algo que abarcara que a mí lo que me interesaba, ¿no? Entonces yo al chico que está ahí, a él lo conozco desde hace muchos años, nosotros siempre hemos participado en cosas de política, deportes, cosas como esas desde que estaba en la universidad. Entonces yo le había prometido hacer un corto de él, ¿no? O sea, algo como para que siga promocionando su música y su talento. Entonces, así fue como hicimos Armas de Carreo. Luego hicimos Sara. Sara ya es como una especie de ficción, ya un poco más... y literalmente es mi primer corto de ficción, ¿no? O sea, antes de eso nunca había hecho ficción. Y abajo, el primer corto literal que grabé fue Nostalgia, con compañeros, así entre nosotros, entre amigos. Y luego fue Ruedas para mi camino. Pues Ruedas para mi camino fue un corto que rodamos en la universidad para un curso, ¿no? O sea, no era un corto que tenga mucha producción ni nada. O sea, todos, o sea, literalmente creo que de acá el corto que tuvo mayor asesoría, cosas que estuvieran más, fue Osmani, ¿no? Pero... Lo demás fue como que, "Oye, tenemos cámara, hay una punta que quiere ese sonido y arrancamos con eso, ¿no? O sea, eso fue más o menos como así hicimos, ¿no? Y creo que en Sara sí hubo un poquito más de coordinación y cosas, buscamos a una actriz, buscamos un poco actores, etcétera, pero, o sea, antes de eso, ¿no? O sea, todos son cosas muy a la guerrilla, ¿no? Ahí tenemos 5 trabajos, de los cuales 4 son documentales, uno es de ficción, que en este caso Sara, y en el caso de casi todos tus trabajos son trabajos de personaje, ¿no? Osmani es un personaje particular ¿no? En La Habana, ¿no? Rimas de Carreo habla de jóvenes que cantan en los coches, en los buses, ¿no? Sara es la representación de una historia de una mujer que tiene que decidir entre tener o no, ¿no? Un hijo no deseado, ¿no? Entonces, tu cine es un cine de personajes, ¿no? Te metes en la psique de los personajes. Sí, efectivamente, yo creo que sí. En el caso de Rimas Carreras, luego hicieron un corto, creo que este pata. Ma, Pablo ma, ma- Malek. Malek, ¿no? Malek hizo así, me escribió, me dijo, pásame tu corto, que no sé qué, y al final terminó haciendo, creo que le puse el mismo nombre, tenga su corto, creo, no El, sé, no, el último carreo se llama el de Pablo Malek, sí. ¿ves? Por ahí, sí. Claro, o sea, yo creo que el hacer cortos no solo te sirve para practicar lo que quieres mostrar o cómo quieres hacer cine, ¿no? Sino también cómo lo vas a vender y a dónde, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, Rimas de Carreo es un corto que ha viajado muchísimo, muchísimo. O sea, creo que de todos los cortos, que el corto que más viajado a nivel internacionalmente es Rimas de Carreo. Rimas de Carreo ha estado en un montón de festivales. Yo no sé la cantidad de festivales, pero ha estado en muchísimos festivales. Y es también el que me ha abierto ciertas puertas para allá. Por ejemplo, gracias a Rimas de Carrera, yo conocí a la programadora del Festival de Cine de Chicago, del Festival de Cine Latino de Chicago en Estados Unidos. Gracias a Rimas Carrera conocí al programador del Festival de Cine de Dallas en los Estados Unidos, en Texas. O sea, algo que de verdad, o sea, yo no creía conocer a gente así, y que les había llegado por ahí y lo habían visto por allá, y ahora como que, oh, hiciste, eras, huevón, puta, o sea, pasaste de hacer una cosa como esta a hacer esto, ¿no? Una cosa así me decían, y ya, pues era como que agarraban rimas, y a partir de rimas era como que era un espacio que te abría, que me ha abierto puertas, ¿no? O sea, yo creo que los cortos no solo son para hacer prácticas, sino también para saber vender el trabajo que vas a hacer o con el que vas a buscar un distribuidor, un agente de ventas, etcétera. Entonces, yo creo que eso es algo muy fundamental y muy importante que en el país creo que no se enseña, ¿no? O sea, nadie es más, yo creo que mucha gente que ya ha sacado su obra para afuera, pues no quieren compartirte, ¿no? No te dicen, oye, ¿sabes qué? Oye, te puedo contactar con tal, ¿no? O sea, con tal festival o con tal programador o con tal agente de ventas,
Por ejemplo, yo no sabía que una de las distribuidoras más importantes a nivel mundial, que esa distribuidora es de una peruana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo recién en el camino me enteré, alguien me dijo, ah, pero ¿por qué no trabajaste con tal? Me dicen. Yo le digo, "Pucha, yo creo que son franceses". Le digo, no, o sea, la dueña es una peruana, ¿no? O sea, antes programaba en el CCPUC. Me dicen, ah, chucha, entonces son cosas que uno se va enterando en el camino, ¿no? Bueno, Es algo muy, parece muy estúpido, muy, no sé, que te enseñen que lo que tu trabajo es una obra de arte, ¿no? O sea, está bien, se puede entender ese concepto, pero ahora cuando ya lo tienes terminado, ¿qué vas a hacer con esto? Y hay mucha gente que se queda con la ilusión de que, bueno, como terminaste de hacer tu corto, milagrosamente alguien te va a llamar y te va a decir, oye, yo te voy a manejar tu corto, ¿no? En algunos casos sucede, ¿no? Y hay mucha gente que tampoco no confía en ellos porque, o sea, te dicen cosas, etcétera, pero no es que de la noche a la mañana va a pasar eso, ¿no? Entonces tiene que haber un recorrido y alguna forma de eso yo he aprendido no en el Perú, sino afuera. Entonces cuando yo fui a la isla, o sea, Giselle Cruz, que es la encargada de la escuela, bueno, que era la encargada en la escuela de ver el tema de la distribución de los cortos, de los trabajos de la gente de la escuela, ella me enseñó, me dijo, mira, Rómulo, ¿quieres que tu trabajo no muera en un disco duro o en tu computador, en algún, por ahí, en algún sitio de la nube o en alguna plataforma? Pues envía, ¿no? O sea, y estos son toda la lista de los festivales y estos son la lista de los encargados de quienes ven la programación, etcétera. Algunos están vigentes, otros no, pero ya tienes algo en mano. Entonces, es eso, ¿no? Por ejemplo, ahora, algo que también siempre Giselle me decía, ¿no? Es, pues si tienes una obra un poquito más de valor, pues existen solamente 14 festivales de clase A y a esos son los que primeros vas a entrarle, ¿no? Y luego recién a los que ya vienen, ¿no? Entonces, es algo también que hicimos en la distribución de Eras una vez en los Andes, porque nosotros teníamos una chance de poder tener una premiere en Francia, en un festival, y cuando nos dijeron los de la India, pues ni ciegos, ¿no? Nos fuimos de frente a la India, ¿no? Elegimos por la India porque es un festival de clase A, es un festival muy grande en Asia del Sur y es un festival donde que te abre muchas puertas. Entonces, así fue como que también tuvimos una aceptación en otros festivales, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante ver ese tema de cómo vas a vender tu trabajo, porque si no, pues, o sea, lo vas a hacer, haces un trabajo, un corto, un largo para ti, para tus amigos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco no es eso, ¿no? Y mucho menos si vas a hacer un cine con los impuestos de todos los peruanos, ¿no? volviendo a Rimas de Carreo, lo que tenemos que decir también es que está disponible en YouTube, en tu canal de YouTube está, en el canal de Vimeo también está, para que la gente lo pueda revisar y pueda entender un poco cuál fue este trabajo que permitió a Rómulo abrirle puertas. ¿Te parece, Rómulo? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausita para ya entrar de lleno a tus largometrajes? Ya hemos abarcado esta primera etapa de tus cortos y seguimos Ujú. conversando un poco más de tu trabajo y de ti. ¿Te parece? Dale, dale, sí. Listo, entonces breve pausa y seguimos hablando con Rómulo Zulca a propósito de las proyecciones de sus largometrajes Érase una vez en los Andes y Teloneras. Breve pausa y regresamos. Chiquilla bambino, ¿qué me habrás hecho para quererte con todo el alma? En Machu Picchu, Ollantaytambo, juraste amarme, nunca olvidarme, juraste amarme, nunca olvidarme. Hay trencito de pasajeros, tú que recorres todo el valle de Quillabamba. Eres testigo de mis andanzas, eres testigo
como dicen en esta vida. Como dicen que en esta vida todo se termina. Como las penas que tengo no se acaban ni se termina, no se acaban ni se termina. Golondrina, golondrina, tú que vuelas por el aire, llévame entre tus alas a la tierra donde no exista sufrimientos ni los pesares. ¿Cuántas veces vine a verte? ¿Cuántas cosas hice por tu amor? En cambio tú me traicionabas, con tu hipocresía me engañabas. Tus labios rojos me daban besos, tu corazón solo desprecios. Qué hombre malo y traicionero, engañador como tú solo. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar. Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar. Ay, Huancaínote, mis amores, tú serás mi único amor. Ay, Huancaínote, mis amores, tú serás mi fiel amor. Eres mi cielo, mi alegría, cuál hermoso mi dulce amor. Eres mi cielo, mi alegría, cuál hermoso mi dulce amor. Jugando. Esto te digo cantando, tú recordarás llorando. Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado. Esto te digo cantando, tú recordarás llorando. Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado. Y retomamos nuestra conversación con Rómulo Zulca, director, realizador, comunicador peruano.
hay algo que me llama la atención, Rómulo, es que sí, efectivamente, yo te he escuchado que eres muy crítico con, digamos, con algunas formas, algunos mecanismos, ¿no? de las políticas públicas o del sistema de subvenciones de nuestro país. Ujú. Incluso yo recuerdo haber escuchado, tú has denunciado discriminación, ¿no? Has denunciado también malos manejos, malas mañas, pero yo he visto también que gran parte de tu filmografía ha sido subvencionada, ¿no? Ha tenido fondos del Estado. Entonces, o sea, ¿cómo tú evalúas eso, por un lado, ¿no? Porque también has A tenido ver, esa o sea, una cosa ventaja. es, claro, una cosa es que uno pueda ganar y lo demás, ¿qué? Y lo demás no pueden ganar. A eso vamos. Y en especial a la gente de regiones. O sea, entiendo que uno pueda tener espacios de aprendizaje y pueda ganar un fondo. Y los demás cineastas regionales, que a eso vamos. Porque sí hay preferencias, o sea, nadie lo va a negar. Es más, se filtran proyectos desde la DAFO mismo. Se filtran muchas cosas. Y eso nosotros no lo hicimos, eso lo dice la gente que está ahí. A ver, A eso vamos, ¿no? o sea, yo no quiero polemizar, ni mucho menos, esa no es mi intención, Rómulo. Yo solo quiero saber desde tu lado, porque estás Sí, pero diciendo me estás cosas. preguntando algo y me estás mostrando una foto, ok, está bien, o sea, pero, o sea, si quieres hablar de esto, pues hablemoslo, pero hablemoslo como son las cosas, ¿no? O sea, no hablemos a medias, no hablemos con hipocresías, ¿no? Vayamos, si vamos a A hablar ver, algo concreto, hablemoslo bien, porque una cosa es, me la voy a pegar de moralista, me la voy a pegar, no sé, de feminista y etcétera, etcétera, pero en la práctica no los odio. O sea, más allá de mi discurso, en que, como te digo, en mi caso yo he podido ganar, en mi caso, pues yo he tenido las oportunidades y está bien, pero los demás cineastas regionales, a eso vamos, siempre hemos ido a eso. Es más, o sea, por ejemplo, antes que se apruebe el decreto de urgencia, cuando se hizo este proyecto, ya en el mismo proyecto, en el dictamen, estaba que se le iba a dar a los cineastas regionales el 40% del presupuesto, pero en la mesa cambiaron de entre 30 a 40%, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando Salvador de Solar era el ministro de Cultura, si no me equivoco, o el presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, es algo que nadie quiere decir nada por eso. ¿Por qué? ¿A qué le temen? Ahora, ¿por qué la propia DAFO, siendo la institución que hace las bases, por qué no pone una cláusula fundamental en el tema de las bases, donde que la gente que no radica en las diferentes regiones del país y que no hace cine en las diferentes regiones del país, siga ganando fondos, por ejemplo? Y eso la DAFO lo sigue presentando como parte de las estadísticas, como si hubieran ganado los fondos los cineastas regionales, cuando no es así. Un tipo que vive, o una tipa que vive en Lima, sigue ganando fondos por Iquitos, sigue ganando fondos por Huancayo, sigue ganando fondos por X ciudades. Y eso no debe darse, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, la DAFO lo puede hacer, simplemente con las bases. Tú tendrías que presentar, por ejemplo, que vives mínimamente 3 años por el lugar donde dices que estás postulando, donde dices que tú pagas tus impuestos en ese lugar. Pero no lo hacen, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A quién protegen? ¿O a quién ayudan? a ver, Por ejemplo. solo digamos, para puntualizar algunas cosas que estás comentando. Con Y, se relación, lo- y eso se lo hemos dicho también a la actual directora, por ejemplo. Se le hemos mandado cartas, no solo varias asociaciones, por ejemplo, con las asociaciones de Ayacucho, con las otras asociaciones de las otras regiones, hemos enviado cartas. O sea, simplemente nos han enviado un barullo diciendo que no se puede, que no sé qué, o simplemente que no lo quieren hacer. Yo entiendo, o sea, uno puede entender, pero, ok, pero tampoco no vengan pero tampoco no vengan a darnos lecciones, ¿no? Lecciones de decir, oye, nosotros estamos trabajando por la descentralización y no sé qué, pero tu descentralización en qué, en estadísticas, más no en la práctica, ¿no? pero por eso me llama la atención esto, Rómulo. Eh, Tú eres digamos, un ejemplo de que cuando tú has ganado, porque acá se ven, esto no es algo trucado, esto es sacado de la página de tu Claro, empresa, claro, ¿no? claro, eso fue cuando ganamos Rimas de Carreo, cuando hicimos el corto, presentamos para el concurso de cortometraje, ganamos y luego ganamos para teloneras para hacer el desarrollo del proyecto y luego gané el fondo para irme a estudiar a Cuba el 2020 para Pero estudiar todo se relaciona. A lo que voy, Rómulo, es que todo se relaciona y yo no creo Ujú. que tú hayas observado algún tipo de corrupción en esta obsesión de premios, ¿no? O sea, tú Yo eres el creo que más allá, ejemplo.
Yo tú creo que eres no el son ejemplo premios. vivo. Primero hay que entender que no son premios, porque si fueran premios, tú con la plata harías lo que te da la gana. Primero, ¿no? Porque primero hay que entender lo que son fondos. Bueno, te están premiando una obra, a ver, que vamos a entrar en detalle, pero bueno, una obra que es Rimas de Carreo ganó por obra, es un premio, se te da, no se te pide explicaciones después de qué haces con el premio, eso es una cosa, pero otra cosa son Ujú. proyectos que también son premiados y tú tienes que responder por esos proyectos, ¿no, Claro, Rómulo? ¿Estamos claros en eso? Sí, claro. ¿no? Ya, entonces a lo que voy es que yo entiendo que uno puede ser crítico. Me parece que tú también eres dirigente, presidente de la Asociación de Cineastas Independientes del Perú, ¿no? Entiendo tú que tienes que abogar por no solo por ti, sino por un grupo de personas. Pero tú Yo eres la mismo hago demostración palpable, Rómulo, y lo estoy diciendo así, sinceramente, como tú dices, sin hipocresía, sin nada, de que cuando has ganado no ha habido nada observable, o sí. ¿O tú crees sí, que sí han habido observaciones, sí han habido observaciones, de sí los han habido, premios que tú has ganado, o sea, sí, podría decir que los premios que tú has ganado han sido amañados? quién sabe, no lo sé, no Bueno, lo sé. Rómulo, hay que Pero tener en un mi caso poco, pero en mi sí. caso yo nunca he tenido alguien que aboga por mí, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de formación, ese año hubo quejas de que había gente que había ganado que no eran de la región que decían, por ejemplo. No lo decían por mí, sino por los demás. Bueno, igual vamos a entrar, creo que yo estoy hablando de eso, de hecho puntual y es Ujú. en tu caso, que me parece que no hay nada amañado y toda la demostración de que uno de la región, una persona desde la región puede ganar estímulos y puede ver realizados sus proyectos, ¿no? Esa era la intención de mostrarte eso. Claro que se podría entender de esa forma, pero mira, yo te pregunto una cosa. Por ejemplo, yo conozco a chicos de las diferentes regiones. Por ejemplo, en un caso específico, hay un chico de Arequipa que ya lleva como los 3 4 años postulando. ¿Y por qué este chico no puede ganar? Este chico, por ejemplo, ¿no? Este chico estudió comunicación en la San Agustín. Estudió en Cuba. Y hizo creo que una maestría, creo que no estoy, creo que hizo un documental o en alternativo con su dinero. Y él hasta ahora todavía no puede financiar su trabajo, por ejemplo. Vamos a esas cosas, bueno, casos puntuales, ¿no? Pero si siguen premiando a gente que ya ha ganado, ¿no? Como una cosa así, ¿no? Entonces, también yo creo que cuando se habla mucho de democratizar un fondo, o los fondos, porque al final y al cabo es el impuesto de todos los peruanos, pues, ¿no? Todos pagamos un impuesto, y es de esos impuestos que se hacen estos concursos y de ahí es donde que salen las obras también, ¿no? Pero hay que verlo como se tienen que verse, ¿no? Porque se habla mucho sobre la descentralización, se habla mucho sobre la regionalización. Es más, hay gente de Lima quejándose que le da muchas opciones a la gente de regiones, pero nadie se queja que a Lima le han dado financiamiento desde 1963 y a la gente de regiones recién les dan fondos desde el 2006 y les han dado fondos míseros, o sea, fondos que literalmente se podrían decir que eran las migajas que sobraban de los fondos del Fondo Nacional y le daban para eso. O sea, si revisamos, por ejemplo, el fondo que le dan el 2006 a... Por acá tengo este apunte justo que hace poco estábamos escribiendo un texto para un diario y veíamos que, por ejemplo, cuando le dan el primer fondo a las regiones, estamos hablando del 2006, que le dan a Flaviano Quispe. A Flaviano Quispe le daban 104.000 soles, mientras en Lima, al que había ganado, no recuerdo qué proyecto era, le daban casi 300.000 soles. Ahora, en 2007, le daban un fondo a Huancavelica, Arnoldo Soriano, le daban 70.000 soles. Mientras que en Lima, no recuerdo qué proyecto igual, pero le daban más de 320.000 soles. Por ejemplo, cuando existía el CONACINE, ¿no? Y Ya. así sucesivamente tenía una lista. Y estamos hablando de estos fondos que recién le dan al cine regional desde el 2006. Ahora, en esas épocas al menos se cumplía, le daban a la gente que realmente hacía cine en las regiones, que residía en las regiones. Pero ahora estamos viendo que le dan a gente que paga sus impuestos en Lima, que residen en Lima, ok. O sea, y siempre son ellos cuando se habla de estos temas, siempre te dicen, ah, pero ¿por qué hay que separar a la gente de las regiones y no sé qué? O sea, una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas. ¿Me entiendes? Yo siempre he ido a ese tema y lamentablemente este tema no va a terminar mientras la misma institución que organiza los fondos, mientras la misma institución no pueda hacer las bases correctamente y de acuerdo a las exigencias que se tienen que darse. Y no solo lo digo
por mí, o sino que, como tú dices, yo represento una asociación. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar yendo a reuniones, tenemos que estar viendo cómo funcionan estas cosas, pero lamentablemente se siguen dando. Y siempre la gente de Lima siempre nos apunta que nos dice, oye, pero todo el tiempo se quejan de esto. Pero si todo el tiempo ustedes hacen las mismas pendejadas que hacen, la misma criollada, la misma argollada, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, todo el tiempo, mientras siga sucediendo, vamos a seguir quejando, ¿no? Yo parto de dos cosas de lo que has dicho. Por ejemplo, en esos años, tú y yo estábamos ni siquiera en la universidad, entiendo yo, pero lo que podemos deducir, yo lo que deduzco es que por el sistema de producción en esa época, en esa idea, supongo, entiendo que una película de esas características en la región costaría mucho menos que una película hecha en Lima en esos años. Yo estoy suponiendo, estoy divagando, estoy suponiendo. Por eso entiendo un poco el desnivel en esos montos. Y eso ha Mira, ido cambiando, solo para terminar creo la que ahí idea, tienes y eso ha ido creo cambiando que durante el paso de los años. Nos hemos dado cuenta que producir en regiones es mucho más caro ahora que en Lima, porque ujú. no hay rentals, porque hay falta capacidad, porque recién se está instalando gente o recién está trabajando gente que ya tiene una expertise en el medio audiovisual. Entonces se entiende eso, entonces ha ido progresando. Entonces, a lo que yo iba, Rómulo, es que no podemos torpedear, o sea, creo yo, no podemos torpedear lo poco o mínimo que se ha podido hacer. Entonces hay que aplaudirle lo que están haciendo ahorita, por ejemplo. Y literalmente estamos junio, ni siquiera han lanzado el plan anual. O sea, hay que felicitar a esos sarta de incompetentes que tenemos ahorita en la dirección de industria, en la dirección del audiovisual. Sabemos Dime. las verdaderas razones por las que se ha demorado. O sea, yo no estoy suponiendo. En eso no puedo hablar tan campantemente y decirle sarta de ignorantes Por eso. o incompetentes. Seamos consecuentes en lo que hicimos, ¿no? Seamos consecuentes y vayamos, digamos, o sea, hay que felicitarlos, porque son una sarta de incompetentes que hasta Nadie ha eso no dicho pueden eso. hacer. ¿Por qué? Porque mira, en los últimos 20 años que se han lanzado los fondos concursables, nunca, pero nunca se había visto tanta demora como ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos literalmente junio y no hay absolutamente nada. Y el presupuesto ha salido el año pasado. Ni para que diga que no, el presupuesto, que el MEF. O sea, el presupuesto ha salido el año pasado todavía para las convocatorias. O sea, de ahí que no hayan hecho su plan de trabajo, que no los hayan aprobado, que hayan cambiado. O sea, y lamentablemente, digámoslo así, son personas que son de regiones que están ahí. Y para mí, personalmente, es una vergüenza, así decirte, y todavía decir, oye, estamos trabajando por el cine regional. ¿En qué estás trabajando? Una vez alguien dijo por ahí, ¿no? O sea, no estamos durmiendo, estamos trabajando. Entiendo que no estás durmiendo, pero no sé en qué estarás trabajando, pero en algo que vaya realmente en el crecimiento del cine peruano, en especial del cine regional, que tanto se llenan la boca, o sea, no lo están haciendo. No hay. O sea, si vemos los mercados internacionales, mientras que otros países vecinos que tienen casi la misma cantidad de financiamiento que nosotros, oye, tienen cosas mayores importantes que hacer en festivales grandes, en festivales de clase A, ¿no? Pero, ¿nuestro país en qué está? O sea, plata hay. Nadie nos va a decir que no haya presupuesto. Es más, de ese dinero que se les dan de las 6.000 UITs son el, ma- más del 5% que se agarran para hacer los concursos, para hacer todo lo que tenga que verse con el tema del cine peruano. Pero ¿en qué estamos? Ya vamos a eso. Bueno, si te he escuchado, Rómulo, yo discrepo con algunas cosas que has dicho, porque creo que hay que también manejar algún tipo de elemento probatorio, pero igual Entonces, en este caso, ¿cuál sería el elemento probatorio? Que no tenemos concursos, que no hay plan anual. entonces seguimos, vamos a tocar teloneras porque me parece que también habla un poco de lo que tú dices con relación a los estímulos. En este caso, Ujú. ahora revisando la película, ahí leí que Teloneras ganó desarrollo, pero, o sea, el fondo de desarrollo, pero al final se concretizó en hacer una película. Cómo así pudiste hacer la película si solo tenías para el fondo de desarrollo? Miren, el caso de Teloneras fue como una especie de pretesis que hice cuando egresé de la universidad. Entonces, yo también había un proyecto bastante años, que también iba postulando todos los años. Creo que postulé como unas 6 veces al concurso de documentales de la DAFO. Y nunca ganábamos, ¿no? Hasta que el 2018 ganamos el Fondo de Desarrollo, pero también ese año ganamos este corto, que como tú mismo le he dicho, el corto Rimas de Carreo. Y el siguiente año ganamos en cortos, ganamos con Sara. Y con todo eso logramos financiar, hacer la parte del rodaje de teloneras. O sea,
Fue como que un poco de, agarramos, o sea, ganamos, en total ganamos tres fondos de corto, ganamos el 2017, 18 y 19. Literalmente con esos fondos fue, o sea, con ese premio de cortos que te dan, que que ya no te dan opciones a hacer un proyecto ni nada, o sea, ya no tienes opción de devolver ni hacer informes, simplemente entregar la obra. Entonces era común que teníamos un dinero ahí y dijimos, ok, o sea, parece que no nos quieren financiar esto, pues hagámoslo con lo que ya tenemos, ¿no? Literalmente era un dinero que nosotros ya habíamos ganado. Y aparte, yo trabajé mucho tiempo como relacionista pública en una municipalidad acá en Huancayo, etcétera. Entonces, aparte también había ganado otros fondos con el nuevo proyecto que venía haciendo. Y así fue como financiamos la producción o sea, el rodaje de teloneras. Además era así un rodaje muy, muy pequeñito, ¿no? Éramos 5 personas, estaba Marcio, que ya te había comentado anteriormente, que él hizo que él operó el Ronnie, que él operó todo lo que es la cámara y también esa parte de la foto. Estaba tu paisano cusqueño, Ángel Ramiro Pacheco, y estaba Romero, Jessica Ángel Mes Romero, Pacheco, ¿no? sí, Siempre Ángel me, Ramiro Romero Pacheco creo que es. siempre me confundo con el orden de los apellidos. Y él vino como sonidista y con Jessica Mesa y yo, y ya en el montaje se encargó John Pizarro, ¿no? Que también se encargaba de la producción. Fuimos 5 puntas y con ellos nos paseamos entre Huancayo y Lima y todo ese trajín que hicimos, ¿no? Así fue el rodaje de Teloneras. Fue un documental muy misio, como se puede decir así, o sea, con lo que teníamos y con lo que, literalmente, con lo que podíamos. Y nada, o sea, creo que fue un proceso bastante grande para nosotros porque también, igual, son puertas que nos han ido abriendo también, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que pasar de hacer cortitos, pasar a hacer un largo y autofinanciado, pues. Un largo documental sobre las intérpretes, ¿no? La música vernacular, ¿no? Que tanto vienen de Huancayo como en Lima, ¿no? Las personas que trabajan en ese oficio tan lindo de cantar en los locales, en las fiestas patronales, ¿no? Ese es el documental, toma la esencia de ese tipo, ¿no? De actividades. Sí, o sea, yo tengo una prima que canta, ¿no? Después ella iba a participar, o sea, yo también vengo de familia de músicos, ¿no? Por ejemplo, tengo varias primas, ¿no? Pero con la que comencé hice un corto que se llama Telonera, y con la cual también fui al Bafisi, al Festival de Cine de Buenos Aires, y el 2013 me parece. Y con ella comenzamos esto, ¿no? Y luego arrancamos cuando ya teníamos el proyecto viendo, entonces fuimos un poco disertando algunos temas que queríamos, que no se podían tocar en el documental porque faltaba presupuesto, etcétera. Entonces dijimos, hay que hacerlo más sencillo, un poco más acercado para nosotros y que también eso funcione también en la pantalla, ¿no? Pero escogimos como que a mujeres de diferentes edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita la chica que está acá con la claqueta, Kelly ha terminado su carrera de trabajadora social en la Universidad del Centro del Perú. Ahorita ya, me parece que trabaja para en una inmobiliaria, pero sigue cantando también. Shandú, pues Shandú sigue haciendo su carrera musical y, o sea, está más grande que cuando la conocimos. En el caso de Zuliana, que es la más niñita, ahorita no sé, pero sí, la sigo viendo cantando. Ahora está cantando como que Santiago, como cosas un poco más. Como que Huancayo siempre los músicos van de acorde a las fechas, ¿no? O sea, ahorita ya como que mayo ya se va, ¿no? Entonces, toda la fiesta de las cruces, de Cruz de Mayo, hay una especie hay un tipo de música, ¿no? Y ahora que ya viene junio, julio, Huancayo se llena de Santiago, entonces casi como que todos cambian su repertorio para Santiago. Y así sucesivamente va un poco abarca por meses y por géneros también, o por temas, ¿no? Entonces, es un poco de eso, es un poco sobre ser huancaíno, sobre ser provinciano, sobre ser, no sé, ¿no? Como la gente de los limeños dice, sobre ser serrano, ¿no? Pero en el cine peruano siempre te han vendido, pues, que el hombre andino va a Lima a delinquir, o siempre son retratados de las peores formas, ¿no? Justo hace unos días, ayer hablábamos en una radio con unos estudiantes de un colegio y hablábamos sobre este tema, ¿no? Sobre el machismo, la misoginia que es representado, pero que involucran siempre al hombre andino. Entonces, es como que todo lo malo que representaría en este país siempre
fuese el hombre andino, ¿no? Y eso siempre te ha dado a entender el cine peruano, lamentablemente. Y hoy en día que se hace con cine desde adentro, es como que nosotros mismos retratándonos a sí mismos, pues le damos el lugar que se merecen, ¿no? Los personajes. Ahora que te escucho, yo también cuando escucho a Marco Panatonic, eh, hay una idea muy reivindicativa, ¿no? En vuestro cine y también en la forma como conciben el mundo, ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que tu cine es un arte reivindicativo? Mira, lo que yo pueda creer, creo que a nadie le podría importar. La cosa es que cada quien pueda ver el cine o el cine que hago y de acuerdo a eso pueda decir, ok, tu cine vale para esto o tu cine no sirve. Yo creo que eso se lo dejamos al espectador, que el espectador que cuando lo vea y termine de verlo y diga, pues, efectivamente, vale para algo o vale para nada, ¿no? Entonces, yo creo que son ellos quienes tendrían que decirnos, porque si uno diría, oye, yo estoy haciendo una reivindicación, no sé, entonces, No, no yo lo no digo que sabría lo cómo. declares, lo digo cuando te escucho hablar, ¿no? No cuando tú pones énfasis en que mi cine es reivindicativo, no, sino en tu discurso, en tu manera de expresarlo, que te siento en el discurso y también en la obra como buscar reivindicar, como tú dices, ¿no? A los cholos, a los serranos, a los andinos. Bueno, no, si lo quieres ver de esa forma, pues yo creo que también es eso, eso haremos, ¿no? O sea, pero yo creo que también es fundamental que el cine que se haga, pues por eso es que tanto jodemos al Estado peruano que la gente que tiene que hacer cine es quienes viven dentro, que es quien vive en el pueblo, es quien vive en el lugar donde va a rodar. No es que alguien, un citadino viene de la noche a la mañana y se instala, ok, consigo mi gente o traigo toda mi gente de Lima y ¡fuan! Me instalo y a la gente de este pueblo los exploto, a todo el mundo les pago una miseria y me voy. Y nunca les hago ver ni siquiera la hora. O sea, pasan cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando terminamos el rodaje de Érase, en Sarwa, pues una de las condiciones con la comunidad fue que ni bien se terminara la película, tuviera el primer corte definitivo, pues la película ellos lo iban a ver primero, cualquier festival, ni que Premier Mundial, ni que Ocho Cuartos, primero lo iban a ver ellos, y nosotros, antes de tener nuestra premier en la India, que fue en noviembre, nosotros en agosto terminamos la película y fuimos y les mostramos la película y bueno, ellos se quedaron muy contentos. Creo que esa es una de las cosas por lo que uno puede hacer cine, ¿no? Primero, poder cumplir con la gente con la que has trabajado y que ellos mismas se puedan verse primero y digan, y te puedan también darte las venias, ¿no? Si realmente es como que te dan la anuencia social para ver si ellos quieren verse así como los has retratado o quieren cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nunca me dijeron nada, me dijeron que está muy bien, así que dale nomás, ojalá que tengas éxito, me dijeron, y ya, pues con eso, con esa venia arrancamos con el tema de Arasa, ¿no? Pero yo creo que es fundamental ese tema de las participaciones, ¿no? O sea, a mí me parece muy incoherente cuando se habla mucho sobre la ética, la moral, pero en discursos, ¿no? Entonces, en la práctica se zurran en muchas cosas, ¿no? Y cuando se habla mucho de las participaciones de los pueblos, yo creo que es fundamental, si tú vas a un pueblo, y ruedas una película, lo mínimo que tú puedes hacer es que ellos lo puedan ver antes que cualquier otra persona, al menos para que te digan, oye, si vale, si realmente lo que tú estás haciendo o de la forma de que cómo los has retratado está bien. Y por eso es que siempre se dice, ¿no? O sea, es mejor que se ruede desde adentro para afuera que, que de afuera para adentro, ¿no? Rómulo, ¿cuál fue tu motivación para hacer Érase una vez en los Andes, tu largometraje de ficción? Yo creo que son muchas cosas, como te mencionaba en algún momento. Yo creo que una de las cosas que me ayudó, por ejemplo, a resistir, porque me toma mucho tiempo buscar financiamiento, ¿no? Porque nosotros con este proyecto ganamos el Fondo de Desarrollo el 2012 y el Fondo de Producción ganamos el 2019. Entonces, ¿son cuántos años para poder obtener solamente el financiamiento, ¿no? Eh, entonces, en el proceso, pues siempre estás postulando, ¿no? O sea, y el que te diga, un cineasta que te diga que no está postulando, pues es mentira. Pues, todo el tiempo estamos postulando, buscando fondos, buscando asesorías, corregir algo. Y a veces dices, no, pues, o sea, ¿por qué voy a invertir tanto tiempo en un proyecto, en una ficción, en una cosa que está
en un texto, ¿no? Y yo creo que ahí, en mi caso, pues vino el tema de mi madre. Pues mi madre murió muy joven, murió analfabeta, murió quechua hablante, pero ella era dirigente social, entonces le interesaba mucho su entorno social, le interesaba mucho el valor que ella le ponía para que también las cosas funcionen bien, ¿no? Y ella murió muy joven, entonces ahí fue como que agarré eso, dije, esta película quiero hacerlo como un homenaje a mi mamá, y así fue como que para resistir todo ese tiempo de búsqueda de financiamiento, de idas y venidas, ¿no? Pero también el otro tema es que cuando se habla mucho sobre la guerra con Chile, pues siempre se le suele echar la culpa de que la guerra con Chile lo perdimos porque los cholos no pelearon bien en la guerra. Y siempre se habla de esto en las altas esferas de las clases sociales, ¿no? Pero tampoco, si podemos entender en el contexto que nos vamos a poner, pues al hombre andino, ¿en qué le afectaba si perdían o no perdían? Si Perú, si el mundo andino pasaba a ser parte de Chile o no pasaba a ser, ¿en qué le importaba? Si al final y al cabo el gobierno nunca ha estado ahí. Lo único que les han llamado fue como que para tenerlos de carne de cañón y para eso, ¿no? O sea, para eso han servido. Y yo, como te digo, yo no soy feminista, nada es más, mm, mm, yo tengo ciertas cosas con los ismos, pero el crew de toda la película fue casi, son mujeres. Por ejemplo, la fotógrafa es Sara, es mujer, la sonidista Marcela, la directora de arte Geraldine, la productora Sari Medina, entonces casi todos son mujeres que nos han dado sus propias perspectivas también para tener, ¿no? En especial yo quería para esa película que haya un ojo femenino, ¿no? Porque como la protagonista iba a ser mujer, etcétera, para tener esa posición también, ¿no? Ujú. Y así fue. O sea, yo también entiendo que uno asume, ¿no? De las cosas que uno hace. Y uno también es autocrítico y dice, pues, ok, o sea, a la película le falta esto, esto, lo otro, ¿no? O sea, uno reconoce eso, ¿no? Ah, ¿no has quedado Eh, conforme con el resultado final, dices tú? a mí me hubiera gustado al menos me hubiera gustado terminar de rodar el guión que tenía, ¿no? Pero no se pudo. Porque el presupuesto era muy limitado, tuvimos que muchar mucho el guión, o sea, hemos partido harto el guión. Me hubiera gustado tener siquiera unas 2 semanas más de rodaje, Mm. eh, y el presupuesto que nos dieron pues era muy ajustado, se podría decir así, ¿no? Es más, o sea, ya la parte de la postproducción, incluso, o sea, yo tuve que sacar mi AFP para poder terminar, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero ha sido un rodaje muy complicado, ¿no? Porque literalmente fue la primera película post pandemia que se rodó en el Perú. Porque después de nosotros recién arrancaron a rodar otras películas también, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra película que se rodó en Sarwa, ellos arrancaron una semana o 2 semanas después de que nosotros terminamos el rodaje. Y luego tengo entendido que comenzaron a otro rodaje, a rodar otras películas en Lima también, ¿no? Te refieres a En- Diógenes, ¿no? claro, Ujú, ya. Pero ahí hay una cosa, ahí Rómulo, por ejemplo, esta es una película muy ambiciosa para poner un poco en contexto, ¿no? Es una película que retrata una época, el contexto de la Guerra del Pacífico, y es una, digamos, sin entrar en detalles, es la historia de un encuentro entre una campesina y un soldado chileno, ¿no? Algo que para algunos puede ser algo hasta difícil de involucrar y de vincular, ¿no? Esta historia de amor, de alguna manera, o de desencuentro, de encuentro, por qué te remueve? Ya hablaste un poco de lo de la mamá, ¿no? De tu mamita, pero ¿por qué, qué podría el público de hoy conectar con una historia del pasado? que es fundamental, yo creo que ver nuestra propia posición, no las historias que nos han enseñado en el colegio, porque desde que yo, por ejemplo, yo he estudiado, bueno, toda mi vida he estudiado en escuelas y colegios públicos, ¿no? Y siempre te han mostrado que el chileno es el ladrón, es el asesino, el que te quiere robar, no sé, o sea, siempre hubo una xenofobia hacia el chileno, ¿no? Entonces, cuando uno se sumerge un poco en la historia del Perú, y vas viendo las diferentes posiciones, ¿no? Y lamentablemente la posición oficial, la que nos han contado desde el gobierno, pues nunca nos han contado realmente la verdad, ¿no? Porque si tú lees otros textos mm, de las no oficiales,
pues, por ejemplo, Nicolás de Piérola es un traidor, es un ladrón. Pero eso nadie te lo va a contar desde el gobierno. Nadie te va a decir, mira, esa es la historia y por esto fue que perdimos la guerra, porque no compraron armamentos, porque no teníamos ejército, o sea, pero nadie te lo va a contar de esa forma, porque simplemente te van a decir, no, los cholos no pelearon bien y por eso perdimos la guerra, ¿no? Entonces, pero también el otro tema es el tema de que, como te decía, al hombre andino siempre lo han tratado de animal para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen humanismo, no tienen corazón, no tienen... O sea, siempre ha sido un discurso de eso. Y no solo y no solo esto ha sido un discurso oficial, sino también ha sido un discurso de textos, ha sido un discurso de literatura también. Justo hace poco hablábamos con una chica que es también hincha de Arguedas y hablábamos, ¿no? Pero Arguedas no era así, Arguedas no se refería mal del hombre andino, ¿no? Si Arguedas dice que ese indiecito apestaba a perro mojado, eso lo dice en su libro, ¿no? Pero, o sea, y luego, o sea, que quedamos en que, pero es una posición para contar, ¿no? Pero también es lo que él está diciendo, cómo lo está diciendo, para darte a entender algo, ¿no? O sea, que siempre hubo un tema de racismo y clasismo también, entonces, como una posición de desmerecer las propias culturas, ¿no? Es como que solamente lo escribe en la historia oficial quienes tengan el poder, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí es donde nosotros, donde lo poco que podemos aportar, dijimos, ok, o sea, si esta es una posición para dar nuestra propia perspectiva y nuestra propia forma de ver las cosas, hagámoslo. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Al menos eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Y Rómulo, la película se ha visto en Chile ya, y si así, si ha sido así, ¿qué te han comentado el espectador o los programadores chilenos sobre las respuestas de la película allá? En Chile hemos estado en un solo festival. Hemos estado en el Festival de Cine de Iquique, no, en dos, y en el Festival de Cine de Arica. En Iquique ganamos el premio más importante del festival, ganamos el premio a mejor película de la competencia oficial. Mucha gente se ha quedado como que, o sea, había como que un pequeño flashback para Caliche Sangriento, esta película que protagonizó quien protagonizó también El Conde de Pablo Larraín. Él fue el que hizo esta película, él fue el que protagonizó Caliche Sangriento cuando era un chibolo, ¿no? Entonces decían, pero ok, o sea, es una forma, no es la forma como te la cuentan, ¿no? O sea, es una forma totalmente diferente, ¿no? En meterte a un mundo andino, sumergirte como en una fábula, como algunos me decían, ¿no? Es como el Pocahontas andino, ¿no? Y hace poquito nada más, cuando estuve en este festival en Chicago, en Estados Unidos, uno de los que vino a ver la película era un chileno, que se llama Luis Zunino, que al final, casi antes que me venga, fuimos a comer, ¿no? Y él me hablaba mucho sobre esta posición humanista de la película, ¿no? O sea, que él nunca había visto que se había retratado, que el Perú haya tenido la opción de retratar así a un chileno, ¿no? O sea, me decía, pero ¿por qué, weón? O sea, de alguna forma sí hubo una mala forma de ver, ¿no? O sea, desde Chile hacia invadir al Perú y saquear y hacer un montón de cosas, ¿no? Es más, cuando nosotros escribimos el guión, pues había muchas más cosas, habían cosas, y recuerdo que cuando recién me asesoraba, mi primera asesoría cuando recibí con Santiago Mitri me decía, "Ah, pero Rómulo, para hacer esta película nunca vas a conseguir un financiamiento", me decía, porque era un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? O sea, me decía, o sea, un proyecto como esto más o menos se va a valer unos 15, 20 millones de dólares, entonces no se va a poder, ¿no? Entonces, él también, este señor que vivía en Estados Unidos, me decía lo mismo, ¿no? Que hay cosas que le hubiera gustado ver, pero que en vez de eso nos hemos enfocado en un tema más personal, se podría decir, ¿no? Cuéntame, Rómulo, ¿qué proyectos vienen, no? Ya, digamos, la distribución ya acabó, estás viendo distribución alternativa de Érase una vez en los Andes, pero qué estás preparando? Lo que se puede saber, ¿no? ¿Vas también con la línea del Eh, documental, de la ficción? bueno, tengo ambos. Tengo ambos. Tengo un guión de ficción y tengo un proyecto documental. Tengo ambos ahí. Todavía no sé a cuál ir. Por ahora estoy como que también tengo que trabajar, ¿no? Porque quienes hacemos cines sabemos que no vivimos de hacer cine, ¿no? Porque lo que podemos hacer cine, pues no ayuda mucho en poder mantener
aún poder pagar la luz, poder pagar el alquiler, el agua, etcétera. Entonces uno también tiene que trabajar. Tengo, como te digo, tengo los dos proyectos listos ahí y estamos tratando de seguir corrigiendo. Tengo el de Ayahuanco. Ayahuanco es un proyecto, es una road movie que inicia en Italia, termina en la Selva Central. Ahora también por la chamba que voy haciendo también como que me va ayudando ver otras cosas, etcétera, ¿no? Y en el caso del documental también un poco abarca mucho sobre un tema familiar, ¿no? Entonces, pero que se presta muchísimo para la ficción y también se presta mucho más para el documental, porque tanto mi tío como mi primo desaparecieron de las mismas circunstancias que hasta ahorita ni siquiera sus cuerpos han sido encontrados. Entonces, me interesa mucho hacer un documental sobre ello. Estoy en eso, pero todavía yo creo que también igual necesito ver algunas cosas, ver por ahí, ¿no? Igual ya he estado en un laboratorio en Chile, entonces también hay algunas posibilidades de ver financiamiento extranjero. En este caso, pues es un tema más de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero como que cerrar bien qué es lo que exactamente quiero contar, ¿no? También, o sea como se dice, todos los demás proyectos han ido como que de forma amateur de aprendizaje, ¿no? De puestas en escena, como que uno va, dice, oye, hagamos esto porque esto yo creo que puede ir en bien así, ¿no? Pero yo creo que también uno también llega a un momento donde que dice, ok, si vamos a hacerlo, hay que hacerlo mejor, hay que mejorar esto, hay que ver esto, o sea, también, para eso también uno se va educando, ¿no? Entonces, no solo en ver películas, sino también académicamente, o sea, eh, es- ahorita sigo estudiando también y también el tema que fui a Cuba la última vez en el 2022 y el 2023 que estuve allá en la escuela, también me ayudó a cerrar, yendo cerrando el tema de estudiar una maestría en guión, ¿no? Entonces eso también me ayuda a tener otra visión, otra forma de querer hacer las cosas. Perfecto, Rómulo. Entonces ya sabe la gente, si quiere saber más de lo que está creando, gestando Rómulo Zulca, ya saben, pueden revisar su red social en Instagram, ahí lo pueden visitar. También tiene actualizada su canal de YouTube. Ahí he visto muchos de los videos que hemos comentado, están ahí para que la gente los pueda ver. Y bien, Rómulo, entonces reiteremos la invitación, aprovechando, ¿no? Tenemos dos proyecciones de dos películas que hemos comentado. Está por un lado este martes 27 de mayo en la BNP, se va a proyectar tu película de ficción, el largometraje Érase una vez en los Andes, del año 2024. Es la primera proyección gratuita de este, digamos, ciclo de proyecciones que va a tener esta película. Y el viernes 30 de mayo a las 8 de la noche en la sala Armando Robles Godoy se proyectará tu largometraje documental Teloneras. Ujú. Sí, bueno, nada, quienes nos están escuchando muy bien, pues están invitados ahí. Igual, eh, en el caso me parece que de la Robles Godoy la proyección va a ser en DCP, que eso es bueno, o sea, en una calidad óptima. Yo creo que estos espacios son espacios también que ayudan mucho a educar a la gente a ver películas peruanas y también lo que se hace, ¿no? Y muchas veces yo creo que es fundamental vernos a sí mismo en una pantalla para seguir conociéndonos a sí mismo, porque si no, pues vamos a seguir viendo películas donde tenemos esa aspiración de ganar una guerra o de ser blancos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que el cine que nosotros en el país se haga, pues lo veamos y podamos tener una autocrítica de sí mismo, ¿no? De quiénes somos realmente, ¿no? Y bueno, lo que tú también hablábamos a lo largo de esta conversación, eso es tanto la BNP, la biblioteca, como la sala Robles Godoy, son salas que se organizan o que se gestan a través de justamente lo que decías, nuestros impuestos, ¿no? Está regresando de alguna manera estas proyecciones a la gente para que se vea, para que se debata, se analice, ¿no? No se queden, como tú dices, en un disco duro, en una memoria, almacenado en un escritorio, ¿no? Que, Claro, que las salas alternativas trabajen eso, ¿no? Y más si son públicas, ¿no? claro, exactamente, porque, o sea, cuando ya las películas ya tienen un recorrido en la parte comercial y en la parte de festivales, pues
Ahora lo que toca también es que se siga democratizando, ¿no? Yo creo que estos espacios son fundamentales y con mucho más razón si son del Estado y que si ellos lo tienen la película en una óptima calidad, pues que eso se dé así. Entonces yo creo que una de las pocas salas donde que se hacen pruebas de SP, incluso de las películas que antes van a salir para el estreno comercial, se hagan en la Robles Godoy y en estas mismas salas la gente pueda disfrutar una película, ¿no? Entonces eso es chévere, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Muchas gracias, Rómulo, por tu tiempo. He disfrutado mucho esta conversación. Discrepamos de muchas cosas, pero eso no puede ser obstáculo para Sí, bueno, o sea, conversar. yo creo que nadie puede estar de acuerdo en lo que puede uno pensar. Y entonces, yo creo que si tú pensaras como yo pienso, pues yo no te creería yo no te creería eso, ¿no? Entonces, yo creo que también ese es parte del desarrollo también de cada ser humano, ¿no? Y siempre con el respeto y la amabilidad y el cariño andino que tenemos contigo, Rómulo. Un gran abrazo, gracias por tu tiempo y te felicitamos por el trabajo que has estado haciendo todos estos años. Y a todas las personas que nos miran y nos ven y nos escuchan, ya saben, tienen una cita este y todos los martes en Martes Populares para seguir conversando con personas que gestan, crean desde nuestro país. Muchísimas gracias, Rómulo, y muchísimas gracias a ustedes, Tupanachiscama, camaradas. Tupanan chicama, causas pachique, jabara. Kusa, Waikichay.